Esta es una historia sobre cómo se transforman las cosas. Por ejemplo, esta es una semilla. Las semillas se siembran en la tierra. Varias tormentas, lunas, soles y lluvias después, crece un árbol. El árbol sirve para hacer papel. El papel sirve para cortar, para arrugar, escribir, pegar, dibujar y recordar. Ella es Estefanía, una joven de 17 años que tiene mucho por recordar. Pero para Estefanía aún no ha empezado el día. Mientras despierta, hablemos del lugar donde vive. Medellín, más de 2 millones de habitantes que producen 700 toneladas de basura al día. ¡Al día! De esas 700 toneladas, el 41%, casi la mitad, son desechos que se podrían reciclar. Entonces, ¿por qué la gente no lo hace? Porque a la mayoría les da pereza. Pero a ella levantarse temprano no le da pereza. Sobre todo hoy, que se dedicará a recordar un día muy especial, que como varios momentos de su vida, ha quedado retratado. La fotografía me gusta porque me gusta captar el momento que estoy viviendo, captar la imagen que quiero ver y volver ese momento memorable. De alguna manera esos momentos me van a enseñar en mi vida, sea el momento bueno o malo, eso me está enseñando. A Estefanía también le apasiona patinar, competir, correr, pedalear. Le encanta nadar, bucear, conocer, viajar, volar y descubrir. Es una pescadora de ideas. Es inquieta, se arriesga, una investigadora, una artista muy curiosa y soñadora. Ah, pero lo más importante es que los deseos de ella se forman paso a paso, pieza a pieza, de la misma manera que ella arma sus robots. Hoy Estefanía está redecorando con las fotos de su visita a la empresa Familia. Allí fue invitada por la ingeniera Susan Irwin, jefe de la División de Gestión Ambiental. Susan lideró un proceso para la transformación de los residuos de papel de la empresa. Viajemos al día en que Estefanía y Susan se conocieron y preguntémosle a Susan por qué una joven fue la elegida para conocer este proceso. Yo me acuerdo cuando yo tenía esa edad y pensaba que todo se hacía como por arte de magia, ¿no? Como que no entendía la minucia de los procesos ni todo lo que requiere por detrás, todo el esfuerzo que hay que hacer, toda la investigación que hay que realizar. Entonces por eso es muy importante para que desde esta edad los jóvenes entiendan que no es tan fácil, que las cosas no se hacen con magia y que hay que trabajar realmente muy duro para lograr los objetivos que vemos representados día a día en los diferentes productos y servicios que tenemos a disposición. Y así empezó esta aventura por el papel. Bueno, Estefanía, acá estamos en la parte de las materias primas que utilizamos para producir el papel higiénico, las servilletas, las toallas de cocina. La mayoría de los papeles en Familia los hacemos con papel reciclado. Hay algunos papeles que necesitan un poco de fibra virgen, en algún porcentaje, y los que son ultra finos, como los pañuelos faciales, son 100% fibra virgen. Fibra virgen es un material que no se ha utilizado para nada. La fibra virgen es la fibra que no ha sido utilizada antes para otra cosa. O sea, la fibra que viene ya directamente de la madera. Se extrae la madera, se produce la fibra y esa fibra se utiliza para hacer papel, para hacer cajas o para otro fin. Eso es fibra virgen. Pero la mayoría de la materia prima que usamos para higiénicos, para servilletas, para toallas de manos, es papel reciclado como este que tú ves acá. ¿Qué hacemos con este papel? Tú ves que es una hoja común y corriente.
Y mira, no sé si tú has visto que el papel es hecho como de pelitos. Sí. Entonces mira, esos pelitos son lo que llamamos fibra. En este caso estos pelitos son fibra reciclada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como destruir esta hoja hasta que quede solamente en pelitos para poder utilizar esas fibras para hacer nuevo papel. Si quieres, vamos a la siguiente parte del proceso. Listo. De una. Para la producción de papel en el Grupo Familia utilizamos un 80% de material reciclado y un 20% de fibra virgen. Esta fibra virgen no quiere decir que esté atentando contra los bosques, porque solamente utilizamos fibra virgen que está certificada, que viene de plantaciones forestales que fueron plantadas donde no existía bosque nativo. O sea, esas plantaciones lo que están haciendo es generando un impacto ambiental positivo porque están incrementando la zona boscosa del planeta. Entonces, acá estamos donde traemos el papel reciclado para convertir esas hojas de papel que vimos en esos pelitos o esas fibras, que es lo que nos sirven para hacer el nuevo papel. Entonces mira que ellos llegan, traen el papel, esto que tú ves acá hacia arriba es una banda transportadora que es como si fueran unas escaleras eléctricas. Sobre esa banda montan el papel y allá arriba, donde se ve como una puerta, donde se termina la banda, hay una licuadora gigante. Ese papel cae a esa licuadora gigante y esa licuadora es la que se encarga como de destruir y destruir la hoja hasta que quedan solamente los pelitos. Para eso hay que agregarle mucha agua. ¿Cuántos paquetes pueden cargar de estos en un tiempo? Pues en un tiempo determinado depende del producto que estén fabricando, pero más o menos pueden ser 90 toneladas en un día, más o menos. Esa banda entonces la lleva a una licuadora, que es donde vuelve todo eso otra vez materia prima. Ya son las fibras más pequeñitas y ahí está funcionando ya con mucha agua. Luego pasa a una aspiradora que se encarga de hacerle el destintado. Luego de eso ya pasa a la máquina grande, que es donde toda esa pulpa la empieza a volver unas telas de papel. Ya esos son cilindros grandes donde también esa máquina grande se encarga de sacarle todo el agua que viene de la licuadora. O sea, habían máquinas inmensas y en algún momento pensé yo que en un robot de ese tamaño. Eran inmensas y es increíble que uno no conozca todo eso, o sea, que pase por ahí y no saber que está ahí en ese lugar todas esas máquinas grandes. Antes de seguir con el proceso, Susan llevó a Estefanía a un sitio que le reveló algo muy importante. Bueno, Estefanía, esta es la zona donde almacenamos todo el papel reciclado que utilizamos para hacer los productos acá en Familia. El 30% de ese papel reciclado es importado. Nos toca traerlo de otros países porque en Colombia no está todavía tan fuerte la cultura del reciclaje, entonces el papel que se recicla no alcanza para cubrir la demanda que tenemos. Es triste saber que sea una obligación de que empresas como Familia tengan que traer reciclaje de otros países. Son costumbres que todavía hoy los colombianos no tenemos y es conciencia de cuidar nuestro hogar, nuestra casa. Verdaderamente me afectó mucho porque soy una de las que no recicla. Entonces sentí que no estaba cuidando mi hogar, no estaba teniendo una conciencia de naturaleza. Luego de que el rollo gigante de papel sale, ya se encargan de llevarlo a la zona del proceso de servilletas, que es donde se cortan esos rollos más pequeños, ¿cierto? Entonces luego se monta unas máquinas que se parecen como máquinas de litografía, o sea, esa fue mi primera impresión, era que hacía casi el mismo trabajo de máquinas de litografía, además conocía las de mi mamá, entonces hacía eso como el proceso de guillotinas y todo eso. Entonces se montan ese rollo pequeño y se cortan en cuatro líneas, 4 bandas. Luego se hace el grabado, que es como la marquita pues, que las servilletas y el papel tienen. Después pasa a la zona de doblado, que dependiendo del tipo de servilleta que sea, entonces se dobla un pedacito para acá, otro pedacito para acá y al centro, o se dobla en 4 o se dobla en 2,
dependiendo del tipo de servilleta que estemos produciendo. Y finalmente la zona de empaque, donde ya se parten todas esas servilletas que van saliendo en la cantidad de unidades que va por cada paquete, se arman los paqueticos, se sellan los paqueticos y van a las cajas para ser despachadas a los supermercados. El proceso consiste en que viene el agua, después de ser utilizada para hacer papel, se le aplican dos químicos que lo que hacen es que la fibra que viene en el agua, que es toda esa fibra del papel reciclado que vimos, que ya está muy chiquita, muy maltratada y no se alcanzó a quedar en la hoja nueva de papel, esa fibra viene con el agua. Entonces esos químicos lo que hacen es que la fibra como que se separe, como que se impermeabilice el agua y se junten entre ellas, para que estando todas juntas sean mucho más fáciles de remover del agua. Se le aplica aire por debajo, entonces ese aire hace que todo flote, mira cómo está flotando, se ve toda la fibra flotando. Pasa este caracol que vemos acá, que tiene como una pala, y quita todo eso que está flotando. Así en la parte de abajo va quedando el agua ya tratada para reutilizar en el proceso. Bueno, mira, acá es donde deshidratamos lo que le quitamos al agua, ¿te acuerdas? Que del agua le quitamos un montón de fibras que vienen con ella después del proceso del papel, entonces lo traemos acá y con este equipo lo deshidratamos. ¿En qué consiste? Eso que sacamos del agua que veíamos allí, entra por encima. Hace todo este recorrido hacia el fondo sobre una malla, entonces va botando agua por debajo. Y allá otra malla lo pone como en un sándwich y pasa por todo este sistema de rodillos que le hacen presión para que bote más y más y más agua. Ya ese residuo va quedando como más cartón, o sea, más durito. Luego lo pasa a unas bandas y eso ya cae como a un depósito, que es donde cae ya todo el residuo celuloso. Estefanía, dinos entonces, en tus palabras, ¿qué es el residuo de celulosa? El papel está formado por unas fibras que en el proceso de reutilización, de reciclaje, hay fibras que ya se van desgastando, entonces ya eso se convierte en un residuo que no se puede volver a utilizar y eso es el residuo de celulosa. Fibras desgastaditas que no se pueden volver a utilizar de una manera en el papel. Y es el principal residuo que resulta de fabricar papel a partir de papel reciclado. ¿Y para qué lo utilizan? Esto tiene varios usos. Yo misma te voy a llevar para que miremos quién lo está utilizando y para qué lo está utilizando. Vamos. Vamos. Las tenazas cuando cogían estos paquetes. Aquel viaje tendría como destino un lugar muy especial. Bueno, Estefanía, acá estamos en el Tejar San José. Tejar San José es una ladrillera que utiliza el residuo de celulosa que se genera en familia como parte de la mezcla para producir los ladrillos. Entonces acá estamos donde llegan los materiales. Tenemos una arcilla al lado de allá que la traen de Amagá, que es una arcilla de mejor calidad. Esta arcilla que la extraen acá mismo, la sacan de acá mismo de las montañas que hay detrás de la ladrillera, y el residuo de celulosa que vimos en familia. Acá, cada material tiene en la parte de abajo una tolva, que es como un embudo, que va dosificando la cantidad de material que se necesita en la mezcla. Y ese material cae abajo en una banda, que ahorita lo vamos a ver, donde se mezclan los tres tipos de materiales y ya van a hacer parte del moldeo del ladrillo como tal. Vamos a mirar eso. Listo. Vamos.
Esos ladrillos ya luego pasan a un secado, sea artificial o natural. El artificial es que es en un horno con una temperatura adecuada, o sea, es más ligero el proceso, y ya el secado natural, que ya es como unas caseticas pues, que reciben el sol. Luego de esos dos procesos se pasa al horno de cocción, que es donde se encuentra una temperatura de 950 grados. Realmente era mucho y pude ver por esos huequitos, ¿cierto? Cómo era, o sea, se sentía el calor, el fuego que se veía. Ahí en ese horno es donde se da el color naranjadito, ¿cierto? Y ya sale pues con más dureza y ya luego se monta a los camiones que salen pues de reparto. Bueno, Estefanía, tenemos dos ladrillos. Uno fue fabricado con residuo de celulosa y otro con una mezcla normal de arcillas. Pésalos y me dices cuál crees que es el que fue fabricado con residuo de celulosa. ¿Por qué? El ladrillo hecho con residuo de celulosa es más liviano porque el residuo de celulosa es papel. Entonces en el horno de cocción se quema esos pedacitos de papel y eso forma poros, lo que hace que el ladrillo sea más liviano. Susan y Estefanía se fueron a conocer otro proceso de transformación del residuo de celulosa. Bueno, Estefanía, estamos en la planta de compostaje de Bioorgánicos. Bioorgánicos es la otra empresa que está utilizando el residuo de celulosa como materia prima para su proceso. Bioorgánicos lo que hace es un proceso de compostaje. ¿El qué? Compostaje es coger materiales orgánicos y ponerlos a descomponerse, pero de manera controlada, para que como resultado quede un abono para el suelo. Entonces ellos utilizan el residuo de celulosa, que es el que tú ves acá, el mismo que vimos en familia. Sí. Lo que tienen ahí, que es gallinaza, que son todos los residuos orgánicos que quedan en los criaderos de pollos, y champiñonaza, que son los residuos orgánicos del cultivo del champiñón. Ellos mezclan los tres materiales en diferentes proporciones, lo dejan en unas pilas grandes y les van controlando humedad, temperatura, para garantizar que solamente puedan vivir ahí las bacterias que son buenas para el proceso. Entonces, esas bacterias además necesitan oxígeno, entonces ellos tienen que estar volteando la pila para que le esté entrando oxígeno. Lo dejan más o menos en ese proceso unos 60 días y ya finalmente tú lo que vas a ver va a ser un material todo del mismo color, o sea, no se nota que eran tres materias diferentes, todo del mismo color y casi del mismo tamaño. Fue uno de los procesos más difíciles porque la temperatura sí era mucho más alta, entonces el calor, o sea, era impresionante. Eso fue al principio, luego ya me daba cuenta de que era un privilegio estar allí, saber que lo estaba viendo yo y que muchos no lo pueden hacer, sentir que tocaba el material, las cosas. Pues ya luego me la fui disfrutando. El recorrido por las transformaciones del residuo de celulosa ha terminado y Susan ahora puede mostrar con orgullo los resultados de años de investigación. Las repercusiones del proyecto de investigación en la sociedad, el principal sería reemplazar con un residuo una materia prima en otros procesos. Eso significa que este residuo no está contaminando en un relleno sanitario y que adicionalmente no tenemos los impactos ambientales de la extracción de esas otras materias primas para los otros dos procesos. Para la sociedad, en el tema de los ladrillos, un beneficio muy importante es que obtenemos ladrillos más ligeros, que por lo tanto tienen un menor costo para la persona que los quiera adquirir. Y en el tema del compostaje estamos reemplazando
reemplazando una materia prima que normalmente estos productores tenían que traer de regiones más lejanas. Entonces tienen un beneficio importante en el tema del transporte. Un árbol se transforma en una hoja de papel. Una hoja de papel se usa, luego se reúne con muchas otras hojas usadas. Se llevan a una máquina donde se desintegran y se mezclan con mucha agua para convertirse en pulpa, el material inicial para volver a hacer papel. Pero cuando el papel usado se recupera para ser usado otra vez, las fibras que lo componen se desgastan, produciendo un residuo, un material que ya no puede ser papel de nuevo. A este producto se le conoce como residuo de celulosa. En el grupo Familia, una empresa dedicada a hacer productos con papel, descubrieron que su residuo de celulosa puede servir para transformarse en la materia prima de otros procesos. Entonces recogen todo su residuo, lo escurren muy bien y lo reúnen para ser llevado en estado sólido a otras empresas. El primer lugar donde se recibe el residuo de celulosa es en una ladrillera. Allí lo utilizan como ingrediente para hacer un tipo de ladrillo que pesa menos que el ladrillo tradicional. Y si el ladrillo es más liviano, el transporte se hace más barato. La segunda empresa que utiliza el residuo de celulosa se dedica al manejo de productos orgánicos. Allí se revuelve el residuo con gallinaza y champiñonaza. La mezcla se deja descomponer por 60 días para dar como resultado un abono muy especial que sirve para recuperar la calidad de la tierra. Tierra donde crecerá el árbol que luego se convertirá en una hoja de papel. Y así se repite el ciclo una y otra vez para mantener el equilibrio de la naturaleza. De vuelta al presente, Estefanía sigue reemplazando sus fotos viejas con las fotos nuevas de su experiencia por la empresa Familia. Yo veía la investigación antes como simplemente era un formato, o sea, de un formato de títulos, objetivos, metodologías. Pero ahora me doy cuenta que no solamente es eso es el soporte a lo que uno puede llegar a conocer. Grandes cosas, a uno, o sea, escuchar, tocar, conocer máquinas inmensas, tener que estar en un lugar de ruidos. Entonces es realmente eso, o sea, la investigación en estos momentos con todo lo que conocí se me ha convertido en una cosa más real, más de experiencia. La naturaleza posee una inteligencia propia para reintegrarse al ciclo de la vida, pero a veces es nuestro deber descubrir esos caminos, haciendo un esfuerzo por renovar, por transformar lo dañino, logrando darle a nuestro entorno un nuevo respiro.